hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Así le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me brinda de poder nuevamente ser la portadora de un mensaje de parte del Señor que ha puesto en mi corazón. Amén. Así, hermanos, sabemos que ya pronto vendrán el final día de las elecciones y quizá muchos están nerviosos de lo que va a pasar, o algunos simplemente están en temor de lo que va a pasar, bendito sea el Señor. Pero en esta tarde vamos a hablar de cómo Dios sigue en control, sea quien sea el que esté gobernando a nuestro gusto o no de nuestro gusto. Dios sigue siendo Dios y Él sigue en control de toda situación, de toda circunstancia. Dios sigue en control y a través de su palabra vamos a ver unos ejemplos de eso. Amén. Así vamos a estar orando. Padre Santo que estás en gloria, gracias te damos, Señor. Padre, honramos tu nombre y te amamos, Señor. Gracias por este día que tú nos das, de poder congregarnos, Señor, en espíritu, en verdad, para alabarte y glorificarte y para escuchar palabra tuya, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Para eso la dejaste, Señor, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, así vamos a comenzar. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías 41:10. Isaías 41:10. Amén. Así vamos a estar comenzando. Isaías 41:10. Amén. Isaías 41:10 dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea Dios. Aquí, hermanos, Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a su pueblo, bendito sea el Señor, al pueblo de Israel, por medio del profeta Isaías. Les está diciendo que no teman, porque Él está con ellos. Y así mismo como Él estuvo con ellos, a pesar de todo lo que sufrieron, así también Dios está con nosotros. No vamos a desmayar, porque tenemos a Dios con nosotros. Él es que nos da unas fuerzas sobrenaturales en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad. Dios sobrenaturalmente nos da las fuerzas y nos da ese aliento para que no desmayemos. Siempre te ayudaré, promesa de Dios. Siempre te sustentaré. Dios siempre nos va a suplir. Siempre Él va a estar allí con la diestra de mi justicia, porque Dios es justo. Bendito sea el Señor. Y Él está con sus hijos, que por medio de Jesús nosotros somos ahora justos, fuimos justificados por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por aquellos que han creído en el nombre de Jesús. Tenemos una cobertura sobrenatural, una cobertura que el mundo no entiende, una cobertura que quizá nuestra propia familia no entiende, pero ese es el poder de Dios, bendito sea el Señor. Ayer mi hijo me decía, mamá, los homeless son cristianos porque tienen el sign que dice que Jesús le ama y que Dios le bendiga. Los homeless son cristianos entonces porque tienen rótulos. Y es una buena pregunta. ¿Son los homeless cristianos? Bendito sea el Señor. Es una buena pregunta que me hizo mi hijo. Y pues sentí de parte del Señor esa escritura en Mateo donde dice Jesús que mirad las aves del cielo, que Dios les provee a las aves de los cielos. Sabemos que los pájaros para los judíos son animales inmundos, bendito sea el Señor. Y aún Jesús está, mirad las aves del cielo.
ellos no se preocupan por qué van a comer, porque yo les sustento. Bendito sea el Señor. Y dice, ¿cuánto no más a nosotros? ¿Cuánto no más los hijos del Señor? Que Dios nos va a sustentar. Si Él sustenta a los animales, ¿cuánto no más nos va a sustentar a nosotros? Entonces, explicándole a Timoteo eso, le dije, Dios siempre va a tocar los corazones para suplir a gente necesitada. Y le dije, si tú obedeces a Dios, si tú caminas conforme a la palabra de Dios, no creo que Dios va a permitir que un hijo de Dios esté tirado en el suelo sucio, mendigando. Bendito sea el Señor, si somos obedientes a Dios. Desafortunadamente, la mayoría de gente, bendito sea el Señor, que está tirada, ensuciada, enviciada, es porque no quieren escuchar, no quieren seguir reglas, no quieren ser responsables, bendito sea el Señor. Sí, ciertamente, quizá una familia temerosa de Dios, quizá un hombre temeroso de Dios, sí, claro, puede perderlo todo, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor es el que nos ayuda y es el que nos sustenta, bendito sea el Señor. Y Dios nos va a proveer esos alimentos, nos va a proveer esa vestimenta, que no vamos a tener que tener esa necesidad de dormir en la calle mendigando, bendito sea el Señor. Eso le dije a Timoteo, mucha gente usa a Dios para que otros sientan lástima por ellos, pero nosotros deberemos de usar el nombre de Dios para bendecir a otros, para ser nosotros bendecidos, para seguir su palabra, bendito sea el Señor. Sé que quizá haya otro pensamiento, pero eso es lo que vino a mi vida directamente en ese momento que él me preguntó, porque hay veces que los niños preguntan cosas muy raras, muy controversiales quizá aún, pero ese fue lo que yo sentí de parte del Señor en contestarle a él. Bendito sea el Señor. Siguiendo de eso, ahora les quiero mostrar un canto muy hermoso y espero que se gocen. Dios siempre tiene el control. Lo pueden cantar. Bendito sea el Señor. Amén, bendito sea el Señor. Lo tengo que presentar de otra manera. Disculpe, hermanos. Si no, no lo van a poder escuchar. Ahí está. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque
porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, porque desesperarme, Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme, Dios siempre tiene el y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, porque desesperarme, vivir, Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme, Dios siempre tiene el control, porque cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Amén, bendito sea el Señor. Ese canto es muy precioso, que Dios siempre, siempre, Él lleva el control en toda situación. Bendito sea el Señor. Y así, hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor. Amén. De que Él siempre lleva el control. Bendito sea el Señor. Dios está en control. Amén. Bendito sea el Señor. Hace una semana pasó una tragedia. Bendito sea el Señor en mi familia. No es de un ser humano, pero sí es de un ser querido. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchos se ríen, bendito sea el Señor, pero es algo que pasa. Uno se encariña con los animales, hermano, y estábamos cuidando un perrito de mi prima y ese día fui a la casa de mi suegra y mis hijos querían que yo dejara al perro allí con ellos. Les dije, no, porque si algo pasa, es mejor, yo confío en mí misma. Yo dije, mejor me lo voy a llevar a la casa de nosotros para cuidarlo, para no dejarlo ahí. ¿Y qué pasó, hermanos? El perro se salió y cruzó la calle, un carro lo atropelló y se murió. Y yo dije, oh my gosh, lo hubiera dejado donde mi suegra. O sea, hay veces que confiamos tanto en nosotros, que nosotros podemos, que nos olvidamos de que en realidad nosotros no tenemos nada en control. Bendito sea el Señor. En realidad nosotros no podemos controlar lo que pasa
alrededor de nosotros. Podemos hacer todo lo que podamos nosotros por nosotros mismos, pero en sí no podemos controlar las acciones de nadie más. Lo único que nos resta es confiar en Dios. Ahora, Dios sabe todo. Bendito sea el Señor. Mi prima me dijo, qué bueno que no fue uno de tus niños, que fue el perro, pero no fue uno de tus niños atropellados. Y sí, Dios siempre nos guarda de todo, bendito sea el Señor. Miren lo que dice Isaías 2:22, dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Bendito sea el Señor. O sea, nos está diciendo, no confiemos en el hombre. Él simplemente es un ser con aire en sus pulmones, es simplemente un ser con aire en los benditos, con aliento en su nariz. O sea, el hombre no es Dios, el hombre es limitado. No podemos poner nuestra confianza en un hombre, en un líder, porque siempre tenemos que saber que Dios está en control. Debemos apoyar, respetar a nuestros líderes, pero no poner nuestra fe, nuestra dependencia en un hombre. Bendito sea el Señor, porque Él, ¿qué estima va a tener? Bendito sea el Señor. Como dije, debemos apoyar, respetar, orar, pero no poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra felicidad en un ser. Bendito sea el Señor. Eso es un testimonio muy triste en nuestra familia, una pérdida de un animalito que queríamos mucho y que el Señor conforte también a la dueña, bendito sea el Señor. Y pues sí, así son las cosas y ahora es nomás seguir adelante, aprender de los errores de uno y no culpar, ¿verdad? Porque fue un accidente y eso no, nadie planea para esas cosas feas. Bendito sea el Señor. So Dios está en control. Bendito sea el Señor. En Daniel, vamos a Daniel capítulo 2, 20 dice así. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Todo viene de Dios. Todo Dios lo permite por una razón. Él es el que quita y pone reyes. Bendito sea el Señor. Él es el que quita a líderes del poder y pone a líderes en poder. O sea, todo está en control. No importa quién se levante en contra de un líder. Si Dios ya dijo, Él será, Él va a ser. No importa lo que haga el hombre, bendito sea el Señor. Si Dios ha dicho, Dios va a cumplir, bendito sea el Señor. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que haya líderes malos? ¿O cuántos reyes no fueron malos en el reinado dividido de Israel? El primer rey fue malo, que fue Saúl, bendito sea el Señor. Y después fue David que hizo correcto delante del Señor. Se equivocó muchas veces, pero su corazón siempre fue directamente al Señor y se arrepentía de sus males errores. Pero después de eso vino Salomón y hizo lo bueno delante de Dios, pero ya en su vejez hizo todo lo malo. Bendito sea el Señor. O sea, podemos comenzar bien y después fallar. Pero en sí, en su misericordia, cuando nos arrepentimos, Dios nuevamente nos puede levantar y restaurar. Bendito sea el Señor. El otro versículo dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Dios es el que revela lo que está muy dentro y lo que está escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Si hay una corrupción, si hay engaños, Dios mismo lo revela. Si es al beneficio del pueblo, si es a beneficio de uno saber, Dios lo revela. Si tus hijos están pecando, Dios lo revela. Si tú eres un hombre o mujer de oración, Dios revela.
si hay algo mal en tu familia, porque la luz mora en él. Si hay una corrupción en una nación, Dios es lo que revela eso. Bendito sea el Señor. Es que Dios es tan grande y tan poderoso. Bendito sea el Señor. No hay nada que se esconda de él. Dios está en control. Mira lo que dice Proverbios 8:15. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Es que Dios es el que pone el hacer, el sentir, bendito sea el Señor, el querer como el hacer, bendito sea el Señor. Dios usa instrumentos suyos para avanzar su voluntad, sí, amén, aleluya. Él usa lo más vil de este mundo para avergonzar, bendito sea el Señor, a aquellos que piensan que lo saben todo, bendito sea el Señor. Mire lo que hizo con la mula de Balaam, bendito sea el Señor. Dios mismo usó a esa mula para hablarle a él, para hacerlo razonar, bendito sea el Señor. Y qué tremendo que Balaam ni se preguntó por qué me estás hablando, él mismo le contestó, bendito sea el Señor. Dios usa a quien él ve que va a ser, que va a obedecerle, bendito sea el Señor. Usó a Mel Gibson, a un actor, para predicar el evangelio de Jesús a todo el planeta. Hasta hoy en día, la Passion of Christ es la movie evangelística que ha ganado y sé en más circulación y más que ha ganado millones de dólares, más ¿cómo se dice? Profit en todas las movies que se han hecho. Esa fue la número uno más movie famosa, La Pasión de Cristo. ¿Y a quién usó? Usó a un actor que es muy lejos de perfecto, pero Dios lo usó. Dios usa a reyes para avanzar su agenda. Él usa líderes para avanzar su agenda. Y cómo nosotros debemos de responder a un líder que no es de nuestro agrado, pero está avanzando la agenda de Dios. O sea, allí es un conflicto de interés. Aleluya. Hay un conflicto. No me gusta, pero wow, está haciendo cosas buenas. O sea, la misma Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es destrucción. Bendito sea el Señor. Creo que Dios nos está enseñando que Él está en control. Muchas veces no nos entra lógica a lo que estamos viendo, pero Dios sigue en control. Bendito sea el Señor. Si queda Biden, si queda Trump, Dios sigue en control. No hay nada malo que tú tengas una preferencia. No hay nada malo que tú apoyes a uno. Lo malo es que tu felicidad y todo lo que tú eres lo pongas en un hombre. La Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito sea el Señor. Nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestro evangelio depende de Dios. Y qué bueno que Dios use a líderes. Vamos a respetarlos, vamos a apoyarlos. Pero siempre nuestra mirada debe estar enfocada en Dios. Escuché por ahí que dicen, Dios no tiene un partido, porque Dios es Dios, Él tiene su agenda, Él tiene su plan. Y Él quiere que nuestras ideologías estén en Él, que nuestros planes sean sus planes. Bendito sea el Señor. Acuerdo a su palabra, bendito sea el Señor. Dice, Dios está en control. Job 12:18. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cuerda. Dios es el que ayuda a progresar o quita de poder. Bendito sea el Señor. Es el que avergüenza, el que castiga, el que enaltece, el que prospera. Bendito sea el Señor. Todo depende, bendito sea el Señor, de qué clase de líder está, bendito sea el Señor. Si el líder se humilla ante Dios, Dios lo prospera. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra, bendito sea el Señor. Dice su palabra que el que se humilla, Dios lo levanta, bendito sea el Señor. El que acude a Dios, Dios lo va a rescatar y Dios va a hacer proezas, bendito sea el Señor, en esa persona.
Grande es Dios. Lo podemos ver en los reyes de Israel. Cuando los reyes eran buenos, hacían su voluntad, Dios prosperaba. Pero cuando los reyes eran malos y hacían todo lo opuesto de lo que Dios era, Dios permitía que todo se fuera abajo, pero cubría a sus hijos en medio de cualquier liderazgo. Dios siempre cubría con una cobertura sobrenatural a su pueblo, a aquellos que le temían. Bendito sea el Señor. Sí, el mal venía, pero Dios protegía sus vidas de todo mal. Bendito sea el Señor. Dice así, Salmo 75:7 dice, sino que Dios es el juez. A uno humilla y al otro ensalza. Bendito sea el Señor. Dios es el juez. Él es el que juzga al hombre. Bendito sea el Señor. Nuestro deber no es de juzgar, sino es de orar. Bendito sea el Señor. Sí, es muy difícil orar por aquel que tú no quieres, es muy difícil. Pero Jesús mismo nos dijo, oremos aún por nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Si a ti no te gusta un candidato, ora por él para que el Señor abra sus ojos. Bendito sea el Señor, para que el Señor lo cambie ese corazón. Bendito sea el Señor. Pero ese es nuestro deber, porque Dios es el que nos creó. Y ahora imagínate, si nosotros no estamos juzgando el uno al otro, no vamos a ganar, porque yo también soy una mujer a falta de la perfección. Bendito sea el Señor. Tú también eres un hombre o una mujer muy lejos de la perfección. El único que es perfecto es Dios. Es por eso que dice Salmos que Él es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Bendito sea el Señor. Y también, mire, Dios escucha a aquel que se humilla, bendito sea el Señor. Dice Primera de Reyes 3:9, dice así, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Aquí está Salomón, que de una posición de liderazgo, un pueblo inmenso, y él sabía, reconoció que él no era nadie. Y es por eso que le pidió a Dios sabiduría. Hay muchos líderes, gracias a Dios, en todas las naciones alrededor del mundo que tienen el privilegio de estar en una posición de líder y reconocen, yo no puedo hacer nada si Dios no está conmigo. ¿Y qué hacen esos líderes, hermanos? Forman grupos de oración, piden la oración, buscan a Dios y piden esa sabiduría para reinar. Porque sí, Dios puede usar a líderes. Dios los ha usado para avanzar los planes de nuestro Dios. Él puede usarlos, bendito sea el Señor. Y sí pueden prosperar también, porque el que busca a Dios, Dios lo respalda. Mire, así como respaldó a Salomón. Salomón pidió por sabiduría, bendito sea el Señor. Y miren lo que dice, más adelante dice, 1 Reyes 3:10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Dios se agrada cuando nosotros reconocemos que no somos nadie sin Dios. Dios se agrada cuando venimos ante Él y le decimos, Señor, yo no puedo. Por favor, ayúdame. Señor, dame la sabiduría para yo poder hacer esto. Todo va a ser a la gloria tuya. Tú serás glorificado y Dios se va a agradar de eso. Pidamos que nuestros líderes, nuestros gobernantes, nuestros presidentes siempre busquen la ayuda de Dios en todo. Que le pidan a Dios sabiduría para que puedan gobernar, para cuando vengan enfermedades, virus, lo que sea, Dios siempre los va a ayudar, porque Dios está con uno en medio de las tribulaciones. Bendito sea el Señor, como Dios estuvo con Salomón. Y sí, hermanos, cuenta la historia que Salomón no ha habido ningún rey más sabio, más rico que Salomón. Y todo comenzó con una humilde entrega, pidiéndole a Dios sabiduría. Y sí que Dios da más que suficiente. Bendito sea el Señor. Dios recompensa, bendito sea el Señor. Dice así en 1 Reyes 4:29, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud
de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuánto le gusta ir a la playa? Ver toda esa arena, bendito sea el Señor, mira, así tan grande. Le dio discernimiento y amplitud de corazón con un simple acto de humildad, diciéndole al Señor, yo no puedo, dame sabiduría. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, Él nos respalda, bendito sea el Señor. Por eso es como le dije a Timoteo, cuando uno obedece a Dios, cuando uno se entrega, cuando uno hace su palabra, Dios lo recompensa y Dios lo respalda y le suple todo, bendito sea el Señor. ¿Cómo debemos nosotros hacer? Bueno, dice la palabra de Dios que Dios se glorifica en obediencia, bendito sea el Señor, como aquí en Romanos 13:1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Bendito sea el Señor, como hablamos. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que dio la autoridad al hombre cuando lo hizo a su imagen. Hay reglas que los gobernantes ponen que nosotros como pueblo de Dios debemos seguir. Bendito sea el Señor. Y muchos somos muy ligeros a citar el versículo donde dice, es mejor obedecer a Dios que antes de los hombres. Y sí, eso es cierto, pero vamos a entenderlo en un contexto apropiado, bendito sea el Señor. Como vamos a estos tiempos, necesitamos usar la máscara, necesitamos lavarnos las manos, necesitamos tomar temperatura. Todas son esas leyes, no nos prohíben alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Hay una ley que el gobernador Newsom, no fue una ley, pero fue una petición que dijo, no quiero que los que van a la iglesia canten para que no su saliva o su respiro no esté contaminando el aire. Ahí vamos, ahí entonces sí, porque ahora es una prohibición a exaltar y levantar una alabanza a Dios. Ahí es cuando entra el texto que es mejor obedecer a Dios que antes de los hombres, pero una mascarilla, un horario temprano, una visitación limitada, una fiesta limitada, una reunión limitada, todo eso no es no te prohíbe alabar a Dios. Entonces, aquí es cuando nosotros podemos someternos a esas reglas, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. No olvidemos que Dios ya sabe todo lo que viene, no hay nada nuevo bajo del sol, bendito sea el Señor. Dios ya sabía que estas cosas iban a pasar, bendito sea el Señor, pero cuando se trata de nuestra alabanza a Dios, nadie nos está diciendo que no alabemos a Dios por usar la máscara o por ir ciertas horas al templo o por no ir al templo por mientras, pero nuestra alabanza siempre debe estar exaltando a nuestro Dios. Ahora, el otro verso que les dije acerca de ahora escoger entre Dios y el hombre, entonces sí, aquí es donde entra este texto, pero les quiero dar un poco de contexto. Miren lo que dice, se encuentra en Hechos 5:28, donde decía, aquí los gobernantes le decían a Pedro, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. O sea, ahora hay una prohibición. No queremos que predique el evangelio. Pues ahí, claro que no nos vamos a callar. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, ahí están prohibiendo el evangelio y nadie ahorita mismo nos está prohibiendo el evangelio. Gracias a Dios. Quizá llegará un día que sí, pero ahí es donde entra el verso. Es mejor obedecer a Dios que ante los hombres. Miren lo que dicen aquí también. En
En ese minuto respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo no lo podemos sacar y nomás tirarlo cuando nos convenga, bendito sea el Señor. Este versículo solamente está hablando en este contexto en que si alguien te prohíbe dar una alabanza a Dios, no le hagas caso. Que si alguien te prohíbe orar, no le hagas caso, como Daniel no le hizo caso, él más bien abrió las ventanas para orar, bendito sea el Señor. Si alguien nos prohíbe en tener un estudio o un culto familiar, ahí es cuando es mejor obedecer, porque no podemos parar el evangelio o la alabanza a nuestro Dios por obedecer una ley donde no podemos adorar a Dios. No, ahí es como el apóstol Pedro y los apóstoles decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, no vamos a parar a alabar a Dios, sea que presidente sea o no. Hay líderes de otro partido que dicen que quieren quitar la Biblia, que quieren quitar las libertades a las universidades privadas que predican el Evangelio de Dios, se le quieren quitar privilegios porque dicen que la Biblia es un libro de odio, pero no, hermanos, la Biblia es la santa palabra de Dios de amor, porque nos instruye cómo podemos encontrar la salvación solamente en Jesús, bendito sea el Señor. Es un libro de reglas, sí, de estatutos, sí, de historia, sí, que podamos aprender, pero en toda la Biblia nos da el mensaje de esperanza y de amor y de salvación de nuestro único, unigénito Salvador, Jesús mismo, bendito sea el Señor, de Jesucristo. Es un libro de amor y el padre que ama también corrige a su hijo, porque si no, no fuera un verdadero amor, bendito sea el Señor. Dios es el que pone reyes, quita reyes, Él es el que pone el sentir, bendito sea el Señor, en cada persona. Dios usa a lo más vil de este mundo, bendito sea el Señor, para hacer cosas grandes, para cambiar el mundo. El hombre quizá no es perfecto, pero tiene un corazón para Dios, bendito sea el Señor. Y hay que recordar, hermanos, que Dios sigue en control en toda situación, en todo momento. Y concluimos con Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a obedecer a Dios en su palabra. Vamos a obedecer a los gobernantes, bendito sea el Señor. Pero cuando nos digan, no adoréis, no oréis, ahí es donde, hermanos, vamos a obedecerle a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el Señor. Pero mientras tanto, vamos a seguir reuniéndonos en la iglesia, adorando al Rey de Reyes, con nuestra mascarilla, bendito sea el Señor, pero nuestros labios nunca jamás alguien los va a poder cerrar, porque Dios es grande y misericordioso y Él cuida de sus hijos. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a confiar en Dios. Vota por el líder que Dios te hace sentir. Bendito sea el Señor. Pero tu confianza va a seguir estando en Dios, que Él siempre tiene el control en toda situación. Amén. Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Y hasta aquí, sigamos adelante. Amén.